Ética profesional en los servicios a personas con trastornos de adicción. La ética profesional en la ejecución del trabajo es esencial para garantizar la efectividad del servicio en beneficio de aquellos que buscan ayuda. La finalidad del servicio debe estar dirigida a lograr el bienestar de la persona y de la comunidad en general. Sin este propósito, el trabajo se convierte en un medio de lucro sin sensibilidad y de posible degradación moral. El profesional que decide ofrecer servicios de prevención o tratamiento a personas con trastornos de adicción es el guardián de un conocimiento especializado que pretende asistir a personas en un estado vulnerable. Esto representa una responsabilidad para el profesional, quien debe establecer un balance que logre proteger al paciente sin menoscabar su autonomía e independencia de criterio. Mediante la aplicación de estos principios, el profesional puede conocer sus límites y dirigir sus servicios en beneficio de los que necesitan de su ayuda. Estos principios constituyen la base de los códigos éticos que hoy existen para cada profesión relacionada a la salud y se consideran de aplicación a todo individuo que en su capacidad profesional ofrece estos servicios. Autonomía. El profesional debe respetar la autonomía de los pacientes y promover su independencia, libertad y autodeterminación. El profesional debe respetar la autonomía, facilitando su independencia y ofreciéndole oportunidades para que llegue a hacer sus propias determinaciones. Esto supone la obligación de considerar su opinión a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento y de no abusar de la posición de profesional o persona de ayuda. Una de las manifestaciones legales más claras de respeto a la autonomía del paciente es la obligación de ofrecer la oportunidad de un consentimiento informado. Todo consentimiento del paciente durante el proceso de tratamiento debe obtenerse mediante un consentimiento informado. El concepto ético de autonomía impone al profesional la obligación de salvaguardar la integridad de la relación, asegurándose de que el paciente tome las decisiones con la información necesaria sobre la relación profesional y su tratamiento. La obligación de informar recae en el profesional. Se presupone que es el profesional el que conoce el proceso de tratamiento, así como sus riesgos y beneficios. Es el profesional el que tiene la información necesaria para tomar una decisión. Por ende, es el responsable de informar al paciente todo lo que entienda necesario para consentir de manera válida. El profesional tiene la responsabilidad de informar al paciente al menos lo siguiente: la naturaleza y límites de la relación profesional, las competencias y credenciales del profesional, el proceso de tratamiento y otras alternativas de tratamiento, los costos del tratamiento, los beneficios y los riesgos del tratamiento, los derechos del paciente y los límites de la confidencialidad, toda la información adicional necesaria para que el paciente consienta de forma válida. El paciente siempre tiene el derecho de recibir un consentimiento informado. Este es un derecho que surge del derecho constitucional a la libertad que todos tenemos para decidir qué hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo. Es el derecho que ofrece la oportunidad de determinar si se recibe o no tratamiento y cuál tratamiento. Se espera que esta determinación contenga todos los elementos de juicio necesarios para que sea una decisión informada. Beneficencia. El concepto de beneficencia se refiere a la responsabilidad de promover el bien de todos. Es responsabilidad del profesional promover el bienestar de la sociedad y de todas las personas, al mismo tiempo que se contribuye al crecimiento y el desarrollo del paciente. Al ofrecer servicios, debe existir un balance entre el beneficio del paciente y la obligación social que tiene el profesional de proteger a terceros. El profesional tiene la responsabilidad primaria de respetar la dignidad y promover el bienestar del paciente. Es deber del profesional respetar los derechos de aquellos que solicitan su asistencia, por lo que debe asegurarse de que sus servicios sean de beneficio. Obligación social es el principio de hacer el bien a la sociedad en general. El profesional debe hacer el bien en provecho, no solo de su paciente, sino de todas las personas y de la sociedad. Los servicios al paciente deben ser lo más adecuados y efectivos sin sacrificar los derechos de otros.
Cuando el beneficio de la sociedad conflige con el beneficio del paciente, el profesional tiene la responsabilidad de tomar la decisión más beneficiosa para todos, incluyendo al paciente. El principio de obligación social fue claramente confirmado en el famoso caso de Tarasov versus the University of California en 1976. En este caso, un profesional de la conducta contratado por la Universidad de California conoció de su paciente la intención de asesinar a su novia de nombre Tatiana Tarasov. Al conocer de la intención y entender que el paciente tenía la capacidad para cometer dicha acción, el profesional informó a la policía de la localidad. La policía, después de confrontar al paciente, determinó que no existía peligro alguno, por lo que no tomó acción. A su llegada de un viaje, Tatiana Tarasov fue asesinada por el paciente. Acto seguido, los familiares de la víctima radicaron grandes demandas por daños y perjuicios contra el Estado de California, la Universidad de California y el profesional que atendió el caso. Ante estos hechos, el Tribunal Supremo de California determinó que un profesional de la salud mental tiene la obligación de proteger a terceras personas que son amenazadas de grave daño por sus pacientes. El tribunal estableció que si el profesional conoce de su paciente la posibilidad de hacer daño a un tercero, éste tiene que notificar a la víctima. Aunque en el caso de Tarasov el profesional informó sobre la situación, el tribunal determinó que su notificación no era suficiente, pues debió notificar a la víctima y no a la policía. Este caso presenta un ejemplo claro de conflicto entre la responsabilidad de respetar la confidencialidad del paciente en su beneficio y la responsabilidad de cumplir con su deber de proteger a terceros implicados. ¿Qué es más importante? ¿Proteger la confidencialidad del paciente o cumplir con nuestro deber de proteger la vida y velar por el bienestar de otros? ¿A qué debe responder el profesional? El tribunal, en el caso de Tarasov y en la mayoría de las jurisdicciones norteamericanas, ha resuelto que se debe hacer un balance de intereses al confrontarse con una situación similar. Cuando hay conflicto entre estos principios, se debe buscar el bien común y recurrir al concepto de valores, a lo que es bueno y deseable para la comunidad. Ante casos como este, es recomendable seguir los patrones de comportamiento que protegen a la comunidad y al bien común. Es responsabilidad del profesional proteger los derechos del paciente en la medida que esto no resulte en un daño a terceros o a la comunidad. El principio de beneficencia también impone el deber del profesional de respetar a otros profesionales y colegas de igual manera que al paciente. Implica tratar a los colegas con respeto, con cortesía, con justicia y con buena fe. Plantea, además, no ofrecer servicios a pacientes de otros colegas, excepto con su anuencia o después de haber terminado dicha relación, y no explotar las relaciones con sus supervisados, empleados, estudiantes o asistentes. Este principio impone el deber de actuar en forma objetiva e íntegra y mantener el más alto estándar de servicio. Incluye el respetar las políticas institucionales de las agencias e instituciones, y tomar iniciativa para mejorar los servicios y la política pública. Incluye también el promover la educación y ayudar a otros a obtener conocimientos y destrezas para mejorar el campo. Justicia. El principio de justicia se refiere a tratar por igual a todos y proveer la misma calidad de servicios a todos los pacientes. La relación paciente-profesional solo existe con el objetivo de proveer servicios de tratamiento al paciente y no para satisfacer necesidades personales del profesional. Implicado en esto está el deber de ser justo. El concepto de justicia supone que lo justo es ofrecer servicios sin discrimen o prejuicios, ofreciendo servicios de calidad para todos por igual. Este trato equitativo supone el ofrecer acceso a tratamiento a todos los pacientes sin distinción. Este principio promueve el que el profesional no debe ser influenciado por estereotipos. Con este principio se plantea la necesidad de considerar y entender la cultura del paciente para diseñar un tratamiento libre de discrimen, en el que se debe mostrar empatía a la persona y a sus necesidades especiales, si alguna. Impone un deber de conocer las leyes y no discriminar por raza, religión, edad, sexo u orientación sexual,
por incapacidad, origen o condición social. El profesional debe abstenerse de discutir problemas personales y debe entender el impacto de los estereotipos y la discriminación en los derechos y en la dignidad de los pacientes. El profesional debe observar las leyes y reglamentos que gobiernan su conducta y la conducta de todos en la sociedad. Este debe aceptar los códigos de ética que gobiernan su profesión y observar y cumplir con las leyes federales o locales que le aplican. A su vez, el profesional debe velar porque los servicios que se ofrecen en su comunidad cumplan con la ética profesional y respeten los derechos de los pacientes, así como que cumplan con las regulaciones de sus certificaciones y licenciaturas y con las políticas establecidas por las agencias u organizaciones a las que sirven. Los derechos del paciente los establecen las leyes, las regulaciones y los códigos. Estos disponen los derechos que un profesional debe respetar al decidir intervenir. Los derechos del paciente en tratamiento dependerán de las disposiciones aplicables en cada estado, de las leyes federales vigentes y de su aplicación al proveedor de servicios. No obstante, existen unos derechos básicos que se han establecido que son esenciales en la prestación de servicios de salud. Estos derechos básicos deben ser de conocimiento de todo profesional de la conducta y deben respetarse según lo establece la jurisdicción del lugar donde se ofrece el tratamiento. Los derechos y leyes que pueden afectar una práctica en consejería en adicción pueden ser muchos y dependen de la jurisdicción. Competencia. La competencia profesional se define como la aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes que puedan satisfacer las necesidades del paciente sin afectar a otros. Un profesional debe tener las competencias necesarias para garantizar que todos sus pacientes reciban los mejores servicios de tratamiento. Para ello, debe esforzarse en obtener los más altos niveles de educación y adiestramiento, y debe poder identificar cuando las necesidades del paciente están fuera del alcance de sus conocimientos. Cuando un profesional trata a un paciente sin la debida preparación, éste atenta contra su beneficio y sus derechos. El paciente tiene derecho a recibir o, al menos, tener la alternativa de recibir el tratamiento que se acomode a sus necesidades, según lo determinan los últimos avances de la ciencia. Estándares de competencia. El profesional debe conocer los límites de su conocimiento y saber cuándo puede intervenir con la situación y cuándo debe referir. También debe educarse y capacitarse ampliamente en las áreas que conciernen a su práctica, así como asesorarse con otros profesionales de experiencia en su campo de trabajo. El profesional responsable busca y obtiene supervisión cuando interviene con áreas que no son de su entero conocimiento e integra a otros colegas expertos en la materia para complementar los servicios que está ofreciendo. Reconoce además la necesidad de referir en casos que entienda que es necesario para que el paciente reciba un servicio especializado. ¿Cómo se demuestra la competencia en el campo profesional? La forma más fácil de demostrar la competencia de un profesional es mediante estudios formales en el área, experiencia, licenciamientos y certificaciones. El licenciamiento y las certificaciones conceden permiso al individuo para practicar la profesión si se cumple con los estándares y requisitos mínimos establecidos por juntas especialistas en el campo. Por lo general, los requisitos que exigen las certificaciones y los licenciamientos son aquellos que la profesión ha caracterizado como aquellos mínimos necesarios para ofrecer el servicio. El concepto ético de la fidelidad significa el compromiso del profesional de ser honesto y honrar sus promesas a pacientes, colegas y al público en general. Este principio conlleva crear confianza en la relación terapéutica y fomentar la integridad en las ciencias, la educación y la práctica. Algunas de las acciones que demuestran fidelidad son la obligación de proteger la confidencialidad y establecer sus límites,
y de ofrecer al paciente la información precisa sobre su tratamiento, así como de establecer los arreglos financieros antes de comenzar el servicio, tomando en consideración la habilidad de cumplir y el mejor interés del paciente. La fidelidad se relaciona además con la responsabilidad del profesional de respetar los derechos y las responsabilidades de los colegas y de participar en actividades para promover las metas de la profesión. El principio ético de la discreción se refiere a la necesidad del profesional de respetar el derecho a la privacidad del paciente y de otros involucrados en el proceso de tratamiento. La discreción promueve que los servicios se ofrezcan en un ambiente seguro y privado. El principio de discreción se promueve cumpliendo con las guías y las leyes que establecen este derecho. El profesional discreto es aquel que protege la privacidad de la información que el paciente le confía. La privacidad del paciente es un derecho que emerge de los derechos civiles constitucionales en nuestra jurisdicción. Es el derecho a que otros no interfieran con nuestras vidas sin nuestro consentimiento. La privacidad debe ser respetada en la medida que no se afecte el derecho de otras personas. La confidencialidad es el derecho a que no se divulgue la información que se ofrece sin el debido consentimiento. Todo profesional debe cumplir con las leyes estatales y federales relativas a la confidencialidad del paciente. Estas leyes exigen informar al paciente sobre su derecho a la confidencialidad y cómo este derecho se afectará durante el proceso de intervención. Confidencialidad. El derecho del paciente a la confidencialidad surge del derecho constitucional a la privacidad. No obstante, este derecho ha sido definido por leyes, reglamentos, códigos de ética y privilegios. En este sentido, es de suma importancia que todo profesional conozca los códigos, así como las leyes y reglamentos, tanto locales y federales, que le aplican. En el campo de los servicios de adicción en las jurisdicciones estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, la confidencialidad del paciente se regula tanto a nivel local como federal. En específico, el sistema federal ha asumido un rol importante en exigir la protección de los derechos del paciente que recibe servicios de tratamiento y prevención en trastornos de adicción mediante el Código 42 de Regulaciones Federales, Parte 2, o el 42 CFR, Parte 2. Todo programa o profesional que de alguna manera reciba dinero federal y ofrezca servicios de diagnóstico, tratamiento o referido para tratamiento en abuso de sustancias, tiene la obligación de cumplir con los estrictos requisitos que dispone esta regulación. De igual forma, la ley IPAA o la Health Insurance Portability and Accountability Act, aprobada en el 2002 y codificada en el Código 45 de Regulaciones Federales, partes 160 y 164, dispone las leyes que gobiernan la privacidad de la información contenida en los expedientes en el área de la salud, incluyendo los programas que ofrecen servicios en adicción a drogas. La IPAA, al igual que el 42 CFR, protege la información que ofrece un paciente a un proveedor de servicios. Es deber de todo profesional cumplir con estas leyes y regulaciones. En términos generales, la IPAA y el 42 CFR prohíben el uso y divulgación de cualquier información que identifique al paciente como un usuario del servicio. Específicamente, el 42 CFR protege la divulgación y uso de información que identifica al individuo como una persona dependiente a drogas o alcohol. La IPAA es más abarcadora, pues protege la divulgación y el uso de toda información médica que identifica al individuo. La IPAA define información médica como cualquier información oral o grabada que es creada o recibida por el proveedor, sea esta pasada, presente, futura, relacionada a la salud física o mental del paciente. El 42 CFR protege a toda persona que reciba servicios o solicite los servicios aunque no los reciba. Excepciones. Existen ciertas excepciones. Por ejemplo, la IPAA y el 42 CFR permiten la divulgación de información confidencial en las siguientes circunstancias.
Consentimiento. La información confidencial se permite divulgar si media un consentimiento válido o una autorización según lo establecen la IPA y el 42 CFR. Para que sea válida esa divulgación, el consentimiento tiene que contener lo siguiente: nombre del programa, nombre de la persona que recibe la información, nombre del paciente, propósito de la divulgación, descripción de la cantidad y necesidad específica de la información, notificación al paciente de su derecho a revocar o alguna excepción a ese derecho, notificación de las consecuencias de no firmar el consentimiento, la fecha, condición de expiración, firma y firma del paciente. La IPA impone como requisito que la revocación debe ser por escrito y prohíbe condicionar los servicios del programa a la firma de un consentimiento para divulgar. En el caso de que el paciente sea un menor, el 42 CFR requiere siempre el consentimiento de éste para divulgar información de su expediente a sus padres o a otra persona, a menos que a juicio del administrador del programa, el menor no tenga la madurez para decidir sobre tal asunto. Es importante recordar que para que un consentimiento sea válido, tiene que ser uno informado. Esto quiere decir que el programa debe informar al paciente de todas las consecuencias que pueden resultar de la firma de ese documento. Emergencias médicas. El 42 CFR permite divulgar información durante una emergencia médica solo al personal médico encargado y únicamente para resolver una emergencia médica que represente una amenaza inmediata a la salud y requiera de una intervención inmediata. La IPA no obliga a divulgar de esta manera. No obstante, el 42 CFR debe prevalecer en estos casos. La IPA y el 42 CFR permiten divulgar información confidencial de un expediente a investigadores científicos, auditores y evaluadores sin el consentimiento del cliente si cumplen con los requisitos que imponen las regulaciones pertinentes. La IPA y el 42 CFR restringen el intercambio de información confidencial entre los empleados de un programa. La divulgación de información entre empleados de un programa debe restringirse a aquella necesaria para ofrecer el servicio. Un empleado no debe recibir información confidencial de un cliente si la divulgación no le es necesaria para complementar el servicio a los clientes. La IPA y el 42 CFR permiten divulgar a las autoridades pertinentes aquella sospecha de abuso o abandono de un menor si la ley estatal lo exige. La IPA además permite divulgar información de todo abuso y abandono doméstico y toda aquella información cuando se crea que hay una víctima, no importa la edad, de abuso, abandono o violencia. Las regulaciones contenidas en el 42 CFR solo permiten divulgación bajo esta excepción cuando la víctima es un menor. Para no incurrir en una violación al 42 CFR, cuando existe una víctima, la divulgación se puede hacer mediante el consentimiento del cliente, un QSO o Business Agreement, un anónimo o por una orden de los tribunales. Las regulaciones permiten divulgar información confidencial sin el consentimiento del cliente a todo suplidor de servicios del programa cuando existe un contrato de servicios en el cual se regule el intercambio de información. El 42 CFR llama a estos contratos Qualified Service Organization Agreement. La IPA los denomina Business Agreements. El 42 CFR impone requisitos estrictos a los tribunales al emitir una orden para obtener información de un expediente de un programa de servicios en abuso de sustancias. No se puede obtener información de un expediente solo mediante una orden de tribunal o una situación. Al emitir una orden para divulgar información confidencial, el tribunal tiene que cumplir con lo siguiente: notificar al programa sobre la erradicación de solicitud de información, ofrecer al programa la oportunidad de ser escuchado, informar sobre el derecho a representación legal y realizar los procedimientos en cámara cerrada. La información requerida
tendrá que ser utilizada únicamente para investigar o acusar en un crimen extremadamente serio que amenace la vida o que cause daño corporal, en caso de que no exista otra manera de conseguir la información, que haya una causa justa para divulgar la información, para limitar la información a lo necesario, también para prohibir a agentes del orden público a divulgar la información para otros propósitos, para imponer medidas para proteger la otra información del expediente y para utilizar nombres ficticios. La IPAA establece unas obligaciones y derechos no contemplados por el 42 CFR. En específico, la IPAA confirma los derechos del cliente y exige la protección de estos. Además, obliga a que todo proveedor implemente medidas administrativas dirigidas a asegurar la protección de la información confidencial obtenida del cliente. Este principio ético significa la responsabilidad del profesional de no causar daño al proveer los servicios y supone la responsabilidad de proteger al paciente y a todos aquellos que puedan sufrir daño por su conducta. El principio de no maleficencia incluye además evitar cometer acciones que puedan poner en riesgo al paciente y que potencialmente le puedan causar daño, ya sea en forma intencional o no intencional. La relación entre el profesional y el paciente incluye la responsabilidad de mantener los límites de la relación profesional. Esto conlleva el compromiso de no involucrarse en relaciones y compromisos con el paciente o sus familiares, relacionados u otras personas que afecten la relación profesional. Es responsabilidad del profesional evitar explotar su relación con el paciente para beneficio personal o de los suyos, y o establecer relaciones sociales o íntimas que causen daño al paciente. El profesional tiene que ser muy cauteloso de no quebrantar los límites profesionales. Cuando una relación profesional se torna personal, se pierde la objetividad y se violenta la autonomía del paciente, lo que crea un conflicto ético. Incumbe al profesional la responsabilidad de identificar una situación que potencialmente puede resultar en el inicio de una relación no terapéutica o una relación dual que puede causar daño. Las relaciones duales ocurren cuando el profesional confunde su relación profesional con otro tipo de relación. Cuando esto ocurre, existe un riesgo de cruzar las fronteras del profesionalismo al combinar diferentes roles que pueden entrar en conflicto. Esto puede ocurrir cuando se asume más de un rol profesional, por ejemplo, consejero y supervisor, o cuando se mezclan dos roles, uno profesional y otro no profesional, por ejemplo, consejero y socio de negocios. La obligación del profesional es determinar el impacto de una relación dual en la relación profesional. Este debe poder prevenir el involucrarse con el paciente en una relación no terapéutica que pueda afectar su juicio o resultar en una explotación. Existen situaciones específicas que consecuentemente han probado generar relaciones duales conflictivas. A continuación se enumeran algunas de estas. El intercambio de servicios entre el terapeuta y el paciente puede generar situaciones que afecten irremediablemente la relación con el paciente. Esta situación surge cuando el profesional se compromete a brindar el servicio mediante el pago de algún servicio por parte del paciente. Un ejemplo de esta situación es cuando el paciente le ofrece a su consejero la oportunidad de lavar su carro todos los domingos en su casa, a cambio de recibir servicios de tratamiento. ¿Qué puede ocurrir si un domingo el paciente llega tarde o si no limpia el auto a la satisfacción del consejero? El conflicto que puede suscitarse en los intercambios de servicios entre un paciente y el profesional es el potencial de daño a la relación profesional y terapéutica. En la medida que el intercambio se pueda prevenir, existe menos posibilidad de daño. Cuando en la relación terapéutica surge la necesidad de intercambiar servicios como única solución a la situación, el profesional viene obligado a asegurarse de lo siguiente: que el paciente entienda claramente el intercambio. Si se intercambian sesiones, se debe establecer claramente qué cantidad y por cuánto y qué servicio se intercambia. Discutir los problemas potenciales.
determinar el costo de cada servicio y qué se espera obtener de estos servicios. El profesional debe determinar con anterioridad el costo del servicio, determinar el tiempo de duración del intercambio y documentar el costo del intercambio y consultar con colegas para discutir posibles problemas que puedan surgir. Además, el profesional debe asegurarse de lo siguiente: de conocer las directrices que al respecto han establecido el patrono o el programa para el cual trabaja. Relacionarse socialmente con el paciente puede crear conflicto cuando el profesional pierde la objetividad. Esta relación con el paciente ha sido motivo de posiciones encontradas. Algunos grupos profesionales entienden que es saludable el relacionarse socialmente con el paciente si esa relación persigue su crecimiento personal como parte del tratamiento. Para prevenir conflictos, antes de relacionarse socialmente con un paciente, el profesional debe analizar lo siguiente: identificar la relación que se pretende establecer, conocer la motivación de la relación, identificar a la persona que inicia la relación, definir el grado de intimidad que se interesa, analizar el impacto en la relación profesional y conocer las directrices, si algunas, establecidas por el patrono o programa para el cual trabaja. Sentirse atraído por un paciente es una situación que puede ocurrir en el campo de los servicios de tratamiento en salud mental. El problema surge cuando el profesional no puede manejar la situación y la manifiesta de manera que afecta a los servicios que ofrece al paciente. La responsabilidad del profesional es reconocer y controlar el sentimiento, explorar por qué surge y tomar acción para resolver la situación. Cuando surge una situación de atracción sexual en la relación profesional, se recomienda buscar ayuda o consultar a un colega o supervisor. La supervisión de una relación profesional en conflicto puede también contribuir a mantener los límites de la relación claros. En estos casos, si el paciente se ha enterado, es de suma importancia hablar con él sobre la importancia de mantener los límites, evitar todo contacto físico y otras posibles relaciones no profesionales que puedan surgir. Si no se puede resolver el conflicto, se debe referir el paciente a otro profesional. Las relaciones sexuales entre un profesional de la conducta y su paciente pueden constituir una violación ética seria. Por lo general, la relación sexual se convierte en el foco de atención y distorsiona el proceso terapéutico. El sostener relaciones sexuales con un paciente es una de las causas más comunes de mala práctica de profesionales de la conducta en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, estas acciones resultan en un daño irreparable al paciente. Al determinar una mala práctica profesional a consecuencia de una relación dual, los tribunales parten de la premisa de que el paciente siempre está vulnerable al buscar ayuda. Al ofrecer los servicios, el profesional se ubica en una posición de poder ante una persona que sufre y está débil ante el problema que confronta. Esa posición de debilidad aumenta las posibilidades de abuso por parte del profesional. Compete al profesional probar que el paciente no está vulnerable durante la relación y que no sufrió daño alguno a consecuencia de la relación no terapéutica sostenida. El consentimiento por parte del paciente a la relación sexual, por lo general, no libera al profesional de su responsabilidad ante un daño. En la mayoría de las jurisdicciones norteamericanas, las cortes han analizado el consentimiento del paciente en estas situaciones y han determinado que se presume que en el momento en que el paciente consiente una relación sexual con su consejero o terapeuta, éste se encuentra vulnerable y bajo el control del profesional que le da servicios de tratamiento. Se infiere que su vulnerabilidad no lo capacita para consentir. Por tanto, la responsabilidad de proteger recae sobre el profesional. Los tribunales determinan esto caso a caso. ¿Es permisible una relación sexual con el paciente después de terminada la relación profesional? Algunos códigos de ética profesionales establecen un periodo de tiempo determinado después de terminada la relación profesional para establecer una relación íntima con un paciente. No obstante, en la mayoría de estos casos, el profesional tiene que probar que no hubo explotación, manipulación o coerción en la relación terapéutica.
¿Puede ser beneficioso para el paciente el contacto físico sin intenciones sexuales? ¿Todo contacto físico al paciente tiene un resultado dañino? Un contacto sin connotación sexual puede ser apropiado en casos en que son necesarios para ayudar a facilitar el proceso terapéutico y servir a las necesidades del paciente. Una palmada o un abrazo de afecto pueden ser de mucho beneficio bajo ciertas circunstancias y es responsabilidad del profesional determinar ese momento. Se debe analizar lo siguiente: el beneficio al proceso de tratamiento, la verdadera motivación del profesional, el impacto de la acción en el paciente, el sexo u orientación sexual del paciente y la cultura del paciente para determinar si el contacto es aceptado o no.